fiestón, mi querida Vale. Bueno, estamos listos ya para llevar a cabo este tema tan importante. ¿Cómo aumentar la pensión y el monto fijado por cada mes? Pues bueno, precisamente vamos a tener a nuestra licenciada María Marta Salazar, que ya está lista para llevarnos a este contacto legal. Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este contacto legal de hoy lunes. Muchísimas personas tienen dudas sobre pensiones alimentarias, pero específicamente cuando hablamos de aumentos en las pensiones alimentarias y cómo se tienen que dar. El día de hoy me acompaña la licenciada Emilia Williams, abogada de la firma Punto Medio Abogadas. Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, María Marta. Como siempre, agradecida. Emilia, hablemos de cómo saber si la pensión alimentaria que recibo para mí o para mis hijos o hijas califica para solicitar un aumento. Importante la pregunta porque en realidad no es la pensión lo que califica o no para solicitar el aumento, sino más bien si ha habido un cambio en las circunstancias. Y este cambio tiene que ser un cambio significativo, porque muchas personas, por ejemplo, me consultan, el dinero ya no me alcanza, todo está muy caro, subió la gasolina, subió y el dinero ya no me alcanza. Entonces, definitivamente podrían pensar que es posible solicitar un aumento. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, ¿verdad? Porque hay que diferenciar los aumentos que se dan por este tipo de cosas, por el aumento en el costo de la vida, por el aumento en los salarios de las personas obligadas, y otra cosa es un proceso de aumento donde ya es la cuota alimentaria completa que va a subir en forma significativa. Para esto último tiene que haber un cambio en las circunstancias. ¿En qué? Bueno, o en la circunstancia de la persona que recibe la pensión o en la circunstancia de la persona que paga la pensión. Demos ejemplos de qué tipo de circunstancias podrían cambiar. Colegios, tipos de alimentación, alguna enfermedad que haya aparecido para el menor o la menor. Los más usuales que vemos es cuando hay un cambio en la escolaridad. Entonces, el niño estaba pequeñito, estaba en prekinder, estaba en kinder, no necesitaba tanto dinero y resulta que el niño entró al sistema educativo formal. Entonces, requiere mucho más dinero de pensión. Este es un cambio circunstancial importante. Otro cambio que vemos muy a menudo, la persona obligada cambió de trabajo y ahora gana más dinero. Entonces, podemos intentar ahí que se aumente ese canon de pensión. Ahora, ¿qué tipos de aumentos de pensión alimentaria existen? Básicamente dos. El automático, que está dado por ley, y esto está regulado en la propia legislación, no es necesario que las partes lo hayan pactado. Esto va a depender, por ejemplo, de cuánto se aumentó o no se aumentó, ¿verdad? Tristemente ahorita muchos servidores públicos no están recibiendo aumentos de salario. Depende de cuánto se aumentó el salario de esta persona al final del año, así va a ser el aumento que reciba la pensión alimentaria. Entonces, estos aumentos legales son bajitos, son aumentos automáticos que son pequeñitos y muchas personas ya no lo sienten, ¿verdad? Es tan elevado el costo de la vida que ya las personas no están sintiendo este aumento. Y el otro es un proceso de aumento que se tramita, digamos, de la misma manera que se tramitó la pensión alimentaria para que este canon, este monto mensual, sí aumente en forma más significativa. Y esto es cuando se da un cambio de las circunstancias, como veíamos antes. Ok, si ya yo veo que existe un cambio en las circunstancias, ¿cuáles son los requisitos con los que yo debo cumplir para ya pedir un aumento en el monto de la pensión alimentaria? Aquí siempre lo importante va a ser la prueba. ¿Cómo voy a probar yo que hay un cambio en las circunstancias? Entonces, volvamos al ejemplo del niño que entró a la escuela o a un colegio privado y necesita más dinero. Ahí la prueba es justamente eso. La factura a nombre del niño de cuánto está pagando o una factura pro forma de cuánto va a pagar en esta escuela es suficiente, digamos, para lograr probarle a la persona juzgadora que va a cambiar la circunstancia del niño y que va a requerir más dinero. Otro ejemplo, como decías vos, una situación de salud. Por ejemplo, un niño que va a requerir un medicamento en forma periódica y constante. Entonces, un dictamen médico donde se esté diciendo que el niño requiere este medicamento, etcétera. Es lo que se requiere para interponer el proceso, que es un proceso, como les decía, casi que igual que cuando se interpuso la primera pensión, ¿verdad? Es con los mismos requisitos, los mismos requerimientos legales, pero la solicitud es diferente, ya no es fijar un monto, sino aumentar el que ya existe. Emilia, usted habla algo muy interesante que es el tema del cambio de colegio. Si yo tengo a un menor de edad en una escuela pública y de repente lo voy a pasar a una privada,
entonces solicito un aumento de la pensión, más bien podría decir el obligado alimentario, perdón, pero yo no autoricé tampoco ese cambio de colegio, ¿verdad? Correcto, eso pasa muchísimo. Y lo que se debe hacer, ¿verdad? Una buena técnica es que en los divorcios, cuando son personas que han estado casadas, o en la fijación alimentaria, se determinan este tipo de cosas. Entonces nosotros ponemos en los convenios de divorcio, para que este niño cambie de colegio, tiene que ser a uno que tenga el mismo costo, un costo muy parecido, o si no, ambos padres deben estar de acuerdo. Y esto es así porque la decisión de a cuál colegio va un niño es una decisión de responsabilidad parental compartida. No importa cuál es el papá guardador, sino que ambos padres tienen que estar de acuerdo en cuál colegio van a poner al niño. Pasa que las personas toman esa decisión unilateralmente y muchas veces no se concede este aumento por esa razón justamente, ¿verdad? El padre no autorizó, no tiene recursos y la persona que decidió ponerlo ahí tendrá que asumir ese costo. ¿El aumento automático de la pensión alimentaria cada cuánto se da? Bueno, es anual, ¿verdad? Entonces las personas tienen que estar conscientes que tristemente los juzgados de pensiones están muy saturados. Entonces ese aumento que es automático en teoría, en la práctica ha dejado de serlo así. Entonces hay que hacer una gestioncita, es sencillo, es rápido, ir un momentito al juzgado, si no tenemos abogado, apersonado o abogada, entonces ir un momento al juzgado, hacer una manifestación y solicitar el aumento automático porque los despachos no están dando abasto para hacerlo en forma tan automática. Esto pasa muy común y el tema de, por ejemplo, el menor necesitaba frenillos o necesitaba un tratamiento o lentes, ¿verdad? Este tipo de gastos extraordinarios, ¿cómo se manejan dentro de una pensión? ¿Será que puedo pedir un aumento también? Sí, no es un aumento, pero sí se puede hacer una liquidación de este gasto extraordinario. Hay un procedimiento especial para eso. ¿Y cómo sé yo cuál es un gasto extraordinario y cómo es un gasto ordinario? Bueno, es un gasto extraordinario si yo no lo puedo prever. Yo no puedo saber qué va a pasar. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas personas intentan que, por ejemplo, los gastos de entrada a clases sean vistos como un gasto extraordinario, pero resulta que lo que dicen los juzgados es que, bueno, usted ya sabe y todos sabemos que el chiquito va a entrar al sistema educativo, entonces no es un gasto extraordinario. Un gasto extraordinario es algo imprevisible, una cirugía, un tratamiento de ortodoncia, este tipo de cosas son los gastos que se pueden liquidar precisamente en un proceso. No es un aumento, pero sí es una solicitud para que sean reembolsados a la persona que los pagó. Ajá, entonces yo los pago y después los cobro de regreso. Correcto, porque podemos prever que son algo necesario, urgente para esa persona menor de edad, entonces yo los pago y luego hago el procedimiento, porque si me espero, ¿verdad? El procedimiento no es rápido, no voy a poder incurrir en el gasto que tengo que hacer. Emilia, muchísimas personas también tienen dudas cuando una persona menor de edad ya pasa más bien a ser mayor de edad. ¿Qué pasa con esta pensión? ¿Se puede solicitar un aumento o más bien hay que revisar a ver qué hay que hacer? Sí, cuando la persona menor de edad adquiere la mayoría de edad, lo que sucede es que el papá o mamá que lo representaba en el proceso ya no lo puede representar, ya esta persona ya se puede representar solo. Entonces hay que hacer una gestión en el despacho donde se esté tramitando la pensión. Usualmente lo que hacen es que separan ambos procesos, ¿verdad? Pues si hay otros niños y ese niño ya fue mayor de edad, separan, o si no, continúan el mismo proceso con la persona mayor de edad. Y esta persona mayor de edad es quien tiene que gestionar los aumentos, con los mismos requisitos, ¿verdad? Con la prueba, logrando demostrar el cambio de circunstancias, etcétera, se le va a conceder si la persona juzgadora lo considera así. Ahora hablemos desde la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa más bien si a una persona la están notificando de que tiene que pagar más pensión alimentaria, o sea, un aumento y no está de acuerdo? ¿Cómo hace esa persona para defenderse? Es muy, muy usual, ¿verdad? En este momento, como está la economía, muchas personas no entienden que hay que recortar ciertos gastos, que no se puede seguir con el mismo estilo de vida y esto pasa muy normalmente. Entonces, la persona obligada va a tener el derecho de poder defenderse en este procedimiento. Se señala una audiencia donde esta persona puede llevar testigos, puede presentar los documentos que tenga y va a tener que desacreditar el dicho de la persona que está intentando el aumento y decir, no, mire, las circunstancias no han cambiado, o sí han cambiado, pero yo no soy el que tengo que cubrir con todos esos gastos que no son solamente míos, etcétera, ¿verdad? Hay muchas formas de defenderse a través de los medios que la ley le va a otorgar a esta persona si realmente el aumento no está justificado. O si, por ejemplo, el padre
que convive con ese menor de edad, más bien le aumentaron el salario y le está pidiendo un aumento al otro progenitor, Exacto, ¿verdad? eso también pasa, más bien en esos casos, que otro día me puedes invitar para que hablemos de eso, en estos casos más bien lo que procede es un rebajo, ¿verdad? Si esta persona que tiene al niño le está yendo mejor económicamente, pues muchas veces procede un rebajo, ¿verdad? Recordemos que aquí es el interés superior de la persona menor y tratar de lograr la mayor justicia, ¿verdad? Que siempre es difícil encontrar cuál es ese balance, pero que la persona menor de edad tenga todas sus necesidades debidamente cubiertas, pero que no haya injusticias ni desbalances en quién está pagando la mayoría de la cuota alimentaria, que sea proporcional al caudal económico de cada una de las personas. Emilia, ya para finalizar, una parte que es muy importante que a la gente le interesa muchísimo saber, ¿quiénes cuentan con abogado gratuito y quiénes no cuentan con abogado gratuito? Sí, en estos casos la persona que está solicitando la pensión es quien puede ir al juzgado y ahí le van a dar un defensor público especializado en temas de alimentos. Y eso sí, el obligado alimentario es quien no podría contar con abogado gratuito y pues tendría que buscar patrocinio por fuera, por medio de un abogado privado. Sí. Emilia, te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, pues por solventar todas estas dudas que realmente muchísimas personas tienen. Y a ustedes les agradezco por acompañarnos el día de hoy en otro Contacto Legal y nos vemos el próximo lunes.